Te sientes agobiado por problemas que parecen no tener solución. Has intentado de todo y aún así sientes que el peso de las dificultades está aplastando tu corazón. Hoy quiero compartirte una verdad que puede cambiar tu perspectiva. No estás solo y no tienes que cargar con todo por tu cuenta. Este mensaje está diseñado para recordarte que hay alguien más fuerte, más sabio y más amoroso que está dispuesto a ayudarte, Dios. Y si te dijera que tu vida podría ser diferente si simplemente dejaras tus problemas en manos de Dios. Y si te dijera que hay un descanso profundo y una paz que sobrepasa todo entendimiento esperando por ti, pero que solo puedes experimentarlo cuando decides confiar plenamente en Él. La Biblia nos invita a rendir nuestras cargas a nuestro Creador, quien tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y darnos una esperanza renovada. Jesús mismo nos da una invitación clara en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas palabras no solo son un consuelo, sino también una promesa de que el descanso está disponible para todos aquellos que se acercan a Él con fe. En este video, exploraremos cómo rendir nuestras preocupaciones a Dios puede liberarnos de la ansiedad y el estrés, permitiéndonos vivir con una confianza renovada en su plan perfecto. A través de historias bíblicas y principios eternos, descubrirás que confiar en Dios no es solo un acto de fe, sino también una decisión práctica que puede transformar tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que reflexiones. ¿Cuáles son los problemas que están robando tu paz hoy? ¿Estás dispuesto a entregarlos al Señor y a confiar en que Él tiene el control? Este momento no es casualidad, es una oportunidad divina para abrir tu corazón y permitir que Dios tome el timón de tu vida. Antes de profundizar en este mensaje, te invito a dejar un comentario diciendo: confío en Dios. Este acto simple pero poderoso es una declaración de fe y una forma de recordarte que no estás solo en esta jornada. Además, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que esté enfrentando momentos difíciles. Juntos podemos ser instrumentos de esperanza y luz en la vida de los demás. En esta introducción, también quiero asegurarte que lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que has estado buscando. Vamos a explorar el poder de rendir nuestras cargas a Dios, el impacto de confiar en su sabiduría y amor, y cómo esta decisión puede abrir la puerta a una vida más plena y significativa. Por último, te animo a quedarte hasta el final de este video, porque en los últimos minutos compartiremos una clave espiritual que podría cambiar radicalmente tu perspectiva sobre las dificultades. Prepárate para descubrir un mensaje que tocará tu corazón y te inspirará a dar un paso de fe hacia una confianza más profunda en Dios. Comencemos juntos esta jornada de fe y esperanza. Cuando pensamos en confiar en Dios, no hay mejor ejemplo que el de Jesucristo. Su vida y ministerio nos muestran una confianza absoluta y una dependencia completa en el Padre Celestial. Desde su nacimiento hasta su sacrificio en la cruz, Jesús vivió cada momento entregado a la voluntad de Dios, demostrando que rendir nuestras preocupaciones al Señor es el camino hacia la paz y la victoria. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús que ilustra esta confianza es su oración en el jardín de Getsemaní. Sabía lo que estaba por venir: el sufrimiento, el rechazo y la muerte en la cruz. Sin embargo, en lugar de huir o rebelarse, Jesús se dirigió al Padre en oración. En Mateo 26:39 dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras.
Estas palabras reflejan una rendición total, una disposición a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando ésta implicaba un sacrificio extremo. Esta confianza en el Padre no solo estaba presente en los momentos de prueba, sino también en los milagros y en su ministerio diario. Jesús siempre buscaba la guía del Padre y actuaba conforme a su voluntad. En Juan 5:19 afirmó: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta declaración nos enseña que confiar en Dios implica reconocer que nuestra fuerza y sabiduría son limitadas, pero que su poder es infinito. Otro ejemplo de la confianza de Jesús se encuentra en la alimentación de los 5,000. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús no se preocupó por la insuficiencia de recursos, sino que dio gracias al Padre y confió en que Él proveería. Este milagro, narrado en Mateo 14:13-21, nos recuerda que Dios es capaz de multiplicar lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. La confianza de Jesús en el Padre también se manifestó en su capacidad para descansar en medio de la tormenta. En Marcos 4:35-41, mientras los discípulos estaban aterrados por una tormenta violenta en el mar, Jesús dormía tranquilamente en la barca. Cuando lo despertaron, Él calmó el viento y las olas con una simple orden, mostrando su autoridad divina. Luego les preguntó a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este episodio nos enseña que confiar en Dios nos permite experimentar paz, incluso en las circunstancias más caóticas. Pero quizás el acto supremo de confianza de Jesús se vio en la cruz. En su último aliento, declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Estas palabras finales no solo expresan una fe absoluta, sino también una entrega total a la soberanía de Dios. A través de su muerte y resurrección, Jesús no solo cumplió el plan de salvación, sino que también nos dejó un modelo perfecto de cómo confiar plenamente en el Padre. Hoy, el ejemplo de Jesús nos desafía a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a rendir nuestras preocupaciones y a confiar en Dios como Él lo hizo? ¿Podemos decir con confianza: no sea como yo quiero, sino como tú quieras? Jesús nos muestra que la verdadera paz y el verdadero propósito se encuentran al caminar en obediencia y dependencia total de Dios. Mientras continuamos este mensaje, te animo a seguir el ejemplo de Jesús. Dedica tiempo a orar, a buscar la voluntad de Dios y a entregar tus cargas al único que puede sostenerte. Recuerda que confiar en Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está contigo en cada paso del camino. Permanece con nosotros y prepárate para descubrir más sobre el poder de confiar en Dios y cómo esta decisión puede transformar tu vida. Abraham, conocido como el padre de la fe, es un ejemplo excepcional de paciencia y confianza en las promesas de Dios. Su historia, narrada en el libro de Génesis, nos muestra que confiar en Dios no siempre significa recibir respuestas inmediatas, sino aprender a esperar con fe y obediencia, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas divinas. El viaje de Abraham comenzó cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal y a su familia, para ir a una tierra que Él le mostraría. En Génesis 12:1-3, Dios le dijo: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra, que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré». Abraham, a pesar de no saber exactamente hacia dónde iba, obedeció confiando plenamente en la guía de Dios. Una de las promesas más significativas que Dios le hizo a
Abraham fue la de darle descendencia, a pesar de que tanto él como su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. En Génesis 15:5, Dios lo llevó afuera y le dijo: «Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así de numerosa será tu descendencia». A pesar de que esta promesa parecía imposible desde una perspectiva humana, Abraham creyó en la palabra de Dios, y su fe le fue contada como justicia. Génesis 15:6. Sin embargo, la espera no fue fácil. Pasaron años sin que se cumpliera la promesa, y en medio de esa espera, Abraham y Sara enfrentaron dudas y tomaron decisiones precipitadas. En un momento de debilidad, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. Aunque esta no era la forma en que Dios planeó cumplir su promesa, él continuó siendo fiel y reafirmó su pacto con Abraham. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumplió su promesa. En Génesis 21:1-2 leemos: «El Señor prestó atención a Sara, tal como lo había dicho, y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Este hijo, Isaac, fue el cumplimiento de la promesa divina y un testimonio de que nada es imposible para Dios». La fe y la paciencia de Abraham fueron probadas nuevamente cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. En 1900, Génesis 22, vemos cómo Abraham obedeció sin dudar, confiando en que Dios era capaz de resucitar a Isaac si era necesario. Hebreos 11:17-19. Este acto de obediencia radical no solo confirmó la fe de Abraham, sino que también apuntó hacia el sacrificio final de Jesús, el Hijo de Dios, quien sería ofrecido por los pecados del mundo. La historia de Abraham nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de esperar en Dios. ¿Somos pacientes cuando sus promesas parecen tardar en cumplirse? ¿Confiamos en su fidelidad incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles? Abraham nos enseña que la espera no es en vano cuando confiamos en el Dios que cumple sus promesas. Hoy te invito a rendir tus preocupaciones y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Dedica tiempo a orar y a buscar su presencia, recordando que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Mientras continúas este mensaje, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios está obrando en tu vida, incluso en los momentos de espera. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que fortalecerá tu fe y te inspirará a confiar en las promesas del Señor. La historia de Josué es un poderoso recordatorio de que confiar en Dios nos capacita para enfrentar los mayores desafíos, incluso cuando lo desconocido puede parecer abrumador. Como líder del pueblo de Israel después de Moisés, Josué fue llamado a llevar a los israelitas a la tierra prometida, una tarea llena de incertidumbre y riesgos. Sin embargo, Josué demostró que la valentía no proviene de la ausencia de miedo, sino de una fe inquebrantable en el poder y la promesa de Dios. Desde el principio, Dios alentó a Josué con palabras de fortaleza y esperanza. En Josué 1:9, el Señor le dijo: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Esta promesa no solo era un recordatorio del poder y la presencia de Dios, sino también una invitación a confiar completamente en Él, incluso en los momentos más desafiantes. Una de las primeras pruebas de fe de Josué fue el cruce del río Jordán. En Josué 3, Dios instruyó al pueblo a seguir el arca del pacto mientras los sacerdotes que la llevaban se adentraban en el río. Aunque el Jordán estaba desbordado debido a la temporada de cosecha, Josué obedeció las instrucciones divinas. Al igual que en el Mar Rojo,
Dios detuvo las aguas, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Este milagro no solo reafirmó el liderazgo de Josué, sino que también recordó a Israel que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Otro evento clave en la vida de Josué fue la caída de los muros de Jericó. En Josué 6, Dios dio instrucciones específicas y poco convencionales para conquistar la ciudad. Marchar alrededor de los muros una vez al día durante 6 días y, el séptimo día, marchar 7 veces mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Aunque esta estrategia podría haber parecido absurda desde una perspectiva humana, Josué siguió las instrucciones al pie de la letra. Al final, los muros se derrumbaron, demostrando que la victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra obediencia a Dios. La valentía de Josué también se reflejó en su compromiso de liderar al pueblo en la santidad y la fidelidad a Dios. En Josué 24:15 hizo una declaración poderosa: pero si no les parece bien servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Estas palabras revelan un corazón decidido a honrar a Dios, independientemente de las decisiones de los demás. La historia de Josué nos desafía a reflexionar. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios para enfrentar lo desconocido? ¿Eres capaz de obedecer sus instrucciones, incluso cuando no tienen sentido desde una perspectiva humana? Josué nos recuerda que la confianza en Dios no solo nos lleva a la victoria, sino que también nos fortalece para liderar con integridad y valentía. Hoy te invito a seguir el ejemplo de Josué. Dedica tiempo a orar y a pedirle al Señor que te dé la valentía para enfrentar tus propios Jericós. Recuerda que el mismo Dios que estuvo con Josué está contigo, guiándote y capacitándote para cumplir su propósito en tu vida. Mientras continuamos este mensaje, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios quiera derribar muros en tu vida hoy. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que inspirará tu fe y te animará a confiar plenamente en el Señor. La vida de David es un ejemplo poderoso de cómo confiar en Dios puede capacitar a una persona para enfrentar gigantes, tanto literalmente como figurativamente. Desde su juventud como pastor hasta su reinado como el rey más recordado de Israel, David demostró una fe inquebrantable y una dependencia absoluta en el Señor. Su historia nos enseña que no importa cuán grande sea el desafío, si confiamos en Dios, Él nos dará la victoria. Uno de los episodios más conocidos de la vida de David es su enfrentamiento con Goliat, un gigante filisteo que aterrorizaba al ejército de Israel. Mientras los soldados de Israel temblaban de miedo, un joven pastor sin experiencia militar se ofreció para luchar contra el gigante. David no confiaba en su fuerza o habilidad, sino en el poder de Dios. En 1 Samuel 17, 45-47, David declaró: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. La valentía de David provenía de su confianza en que el Señor estaba con él. Mientras otros veían a Goliat como un obstáculo insuperable, David lo vio como una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Con una honda y 5 piedras, derrotó al gigante, demostrando que la victoria no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra fe en el Señor. Este enfrentamiento también nos enseña que los pequeños actos de obediencia y fe en lo cotidiano nos preparan para los grandes desafíos. Antes de enfrentar a Goliat, David ya había confiado en Dios para proteger a sus ovejas de leones y osos. En 1 Samuel 17:37 dijo: El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo.
Cada victoria pasada fortalecía su fe para los desafíos futuros. La confianza de David en Dios no solo se manifestó en el campo de batalla, sino también en los momentos de persecución y dificultad. Durante años, David huyó de Saúl, quien buscaba matarlo por envidia. Aunque tuvo varias oportunidades para vengarse, David se negó a levantar la mano contra el rey ungido por Dios. En lugar de buscar justicia por sus propios medios, confió en que el Señor lo vindicaría en su tiempo. Perfecto. Esta confianza también se refleja en los Salmos, muchos de los cuales fueron escritos por David durante tiempos de angustia. En el Salmo 23, uno de los más conocidos, escribe: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Estas palabras muestran una fe profunda en la protección y guía de Dios, incluso en los momentos más oscuros. La historia de David nos desafía a reflexionar. ¿Cómo enfrentamos nuestros propios gigantes? ¿Confiamos en nuestra fuerza o en la fidelidad de Dios? David nos recuerda que no importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. Hoy te invito a identificar los gigantes en tu vida y a entregárselos al Señor. Dedica tiempo a orar y a declarar las promesas de Dios sobre tu situación. Recuerda que el mismo Dios que dio a David la victoria sobre Goliat está contigo, listo para darte la fortaleza y la sabiduría que necesitas. Mientras continuamos este mensaje, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios quiera hacer algo extraordinario en tu vida hoy. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que inspirará tu fe y fortalecerá tu confianza en el Señor. La vida del apóstol Pablo es un testimonio impresionante de cómo confiar en Dios puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros de sufrimiento y persecución. A lo largo de sus viajes misioneros y ministerio, Pablo enfrentó peligros, oposiciones y dolores físicos y emocionales, pero nunca dejó de confiar en la fidelidad del Señor. Sus cartas, llenas de esperanza y ánimo, son una fuente de inspiración para todos los que enfrentamos dificultades en nuestra vida cotidiana. Una de las pruebas más significativas que Pablo describe se encuentra en 2 Corintios 11, 23, 28, donde narra los muchos sufrimientos que experimentó. «He trabajado mucho más, he estado encarcelado más veces, he recibido azotes innumerables veces y he estado en peligro de muerte repetidas veces». A pesar de estas experiencias traumáticas, Pablo nunca perdió su fe. Por el contrario, estas pruebas lo llevaron a depender más profundamente de Dios, reconociendo que su fortaleza provenía del Señor y no de sí mismo. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo comparte una poderosa lección que aprendió a través de sus dificultades. Él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo». Este pasaje nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos débiles, el poder de Dios puede manifestarse de manera gloriosa, sosteniéndonos y fortaleciéndonos para enfrentar cualquier desafío. Otra demostración de la confianza inquebrantable de Pablo en Dios se encuentra en Filipenses 4, 11, 13, donde escribe: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Estas palabras reflejan una vida entregada completamente al Señor, una vida que encuentra satisfacción no en las circunstancias externas, sino en la presencia constante de Cristo. Pablo también experimentó momentos de gran alegría en medio de su sufrimiento.
En Hechos 16:25, mientras estaba en prisión junto con Silas, se les describe orando y cantando himnos a Dios, incluso después de haber sido golpeados y encadenados. Este acto de adoración, en medio de la adversidad, no solo fortaleció su fe, sino que también impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien se convirtió al Señor junto con toda su familia. Este evento nos muestra que confiar en Dios en medio del sufrimiento no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede ser un poderoso testimonio para quienes nos rodean. La vida de Pablo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. ¿Buscamos la presencia de Dios en medio de nuestras luchas o permitimos que el sufrimiento nos aleje de Él? Pablo nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia, sino una oportunidad para experimentar la gracia y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Hoy te invito a rendir tus cargas al Señor y a confiar en que Él está obrando en medio de tus dificultades. Dedica tiempo a orar, a leer su palabra y a buscar su guía, sabiendo que su gracia es suficiente para ti. Recuerda que el mismo Dios que fortaleció a Pablo está contigo, dispuesto a sostenerte y a llevarte a través de cualquier desafío que enfrentes. Mientras continuamos este mensaje, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios quiera usarte como un testimonio de su fidelidad y amor, incluso en los momentos más difíciles. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que inspirará tu fe y te dará fortaleza para seguir adelante. La historia de Noé es un poderoso recordatorio de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden guiarnos incluso en medio de lo inexplicable. Cuando Dios llamó a Noé para construir un arca y prepararse para un diluvio que destruiría toda la tierra, Él respondió con una fe inquebrantable y una disposición completa para seguir las instrucciones divinas, aunque no entendiera completamente el plan. El relato de Noé comienza en Génesis 6, donde se describe una tierra llena de maldad y corrupción. Dios decidió poner fin a esta corrupción enviando un diluvio, pero encontró a Noé, un hombre justo, quien caminaba en íntima comunión con Él. En Génesis 6, 14 y 18, Dios dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca y le hizo una promesa. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. La respuesta de Noé a este llamado fue inmediata y completa. Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Génesis 6, 22. La obediencia de Noé no fue fácil. Construir un arca de tal magnitud requería tiempo, esfuerzo y una fe extraordinaria. Además, tuvo que enfrentar las burlas y el escepticismo de quienes lo rodeaban. Imagínate la presión social y la incomprensión que debió soportar al prepararse para algo que nunca antes había ocurrido, un diluvio universal. Sin embargo, Noé no permitió que la duda o la crítica lo desviaran de su propósito. Confió en que Dios cumpliría su palabra, incluso cuando todo parecía absurdo desde una perspectiva humana. El resultado de la obediencia de Noé fue la salvación de su familia y la preservación de la vida en la tierra. En Génesis 7:16 se nos dice: entonces el Señor cerró la puerta detrás de él. Este detalle nos recuerda que fue Dios quien protegió a Noé y a su familia, sellando el arca y asegurando su seguridad durante la tormenta. Después de 40 días de lluvia y un año en el arca, Noé y su familia salieron a una tierra renovada, y Dios estableció un pacto con él, sellado con el arco iris como señal de su promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9, 12, 17. La historia de Noé nos desafía a reflexionar. ¿Estaríamos dispuestos a obedecer a Dios en algo que parece incomprensible o ilógico?
Confiamos en que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos verlo completamente. Noé nos enseña que la fe verdadera se manifiesta en la acción, en seguir a Dios a pesar de las circunstancias o la opinión de los demás. Hoy te invito a considerar las áreas de tu vida donde Dios te está llamando a obedecer. ¿Hay algo que te está pidiendo que hagas y que parece difícil o incomprensible? Dedica tiempo a orar y a buscar su dirección, confiando en que su plan es bueno y que su fidelidad nunca falla. Recuerda que el mismo Dios que guió a Noé y lo salvó del diluvio está contigo, dispuesto a caminar contigo en cada paso de tu jornada. Mientras continuamos este mensaje, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios quiera usarte para un propósito especial. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que inspirará tu fe y fortalecerá tu confianza en Él. Señor, la historia de Job es un testimonio conmovedor de la fe y la esperanza inquebrantables en medio del sufrimiento extremo. Job, descrito como un hombre justo y temeroso de Dios, enfrentó una serie de pruebas devastadoras que lo despojaron de sus posesiones, su familia y su salud. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, Job se aferró a la confianza en Dios y mantuvo la esperanza en su redención. El relato de Job comienza con una escena celestial donde Satanás desafía la integridad de Job, argumentando que su fidelidad a Dios es resultado de las bendiciones materiales que ha recibido. Con el permiso de Dios, Satanás pone a prueba a Job, quien pierde todos sus bienes y a sus hijos en un solo día. A pesar de esta pérdida inimaginable, la respuesta de Job es asombrosa. En Job 1:21 declara: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor». Sin embargo, las pruebas de Job no terminan ahí. Satanás lo aflige con llagas dolorosas por todo el cuerpo, llevándolo a sentarse entre las cenizas en un estado de profundo sufrimiento. Incluso su esposa, en un momento de desesperación, lo insta a maldecir a Dios y morir. Pero Job responde con una fe firme: ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Job 2:10. Esta declaración revela una comprensión profunda de la soberanía de Dios y una confianza inquebrantable en su carácter. A lo largo del libro de Job, vemos cómo su sufrimiento lo lleva a cuestionar, lamentarse y buscar respuestas de Dios. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan de haber pecado y sugieren que su sufrimiento es un castigo divino. A pesar de sus dudas y su dolor, Job nunca pierde de vista la grandeza de Dios. En Job 19:25-26 proclama con esperanza: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos». Esta declaración es un testimonio poderoso de su confianza en la justicia y la fidelidad de Dios, incluso cuando no puede entender su situación. El punto culminante de la historia ocurre cuando Dios se revela a Job en un torbellino. En lugar de responder directamente a las preguntas de Job, Dios le muestra su poder y sabiduría al describir la creación del universo y su control soberano sobre todas las cosas. Esta experiencia lleva a Job a una nueva comprensión de Dios y de su lugar en el mundo. En Job 42:1-6, Job responde con humildad: «Reconozco que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza». Al final, Dios restaura a Job, dándole el doble de lo que había perdido y bendiciéndolo con una larga vida. Sin embargo, la verdadera victoria de Job no fue la restauración de sus bienes, sino la profundidad de su relación con Dios y su testimonio de fe para las generaciones venideras.
La historia de Job nos desafía a reflexionar. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos pruebas y sufrimiento? ¿Confiamos en Dios incluso cuando no entendemos su plan? Job nos enseña que la esperanza en Dios es nuestra ancla en medio de las tormentas de la vida y que Él es fiel para sostenernos y redimirnos. Hoy te invito a llevar tus preocupaciones y tu dolor al Señor, confiando en que Él está contigo y que su propósito para tu vida es bueno. Dedica tiempo a orar, a leer la palabra y a buscar su presencia, recordando que Él es tu Redentor y que nunca te dejará ni te abandonará. Mientras continuamos este mensaje, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios quiera revelarte su amor y su poder de una manera nueva. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que fortalecerá tu fe y te dará esperanza en el Señor. Llegar hasta este punto no es casualidad. Si has permanecido con nosotros hasta el final de este mensaje, es porque Dios está obrando algo especial en tu vida. Este video ha sido una invitación a confiar plenamente en el Señor, a rendir nuestras cargas y a caminar en fe, sabiendo que Él tiene el control de todo. Hoy quiero felicitarte por dedicar este tiempo a tu crecimiento espiritual. En un mundo lleno de distracciones, detenerte para escuchar la voz de Dios es un acto de fe y valentía. Es una declaración de que confías en que Él tiene algo importante que decirte, y eso, querido amigo, es algo digno de admiración. A lo largo de este video, hemos explorado historias de la Biblia que nos muestran el poder de confiar en Dios en medio de la incertidumbre, el sufrimiento y los desafíos. Desde la valentía de David frente a Goliat, hasta la esperanza inquebrantable de Job en medio del sufrimiento. Estas historias son un recordatorio de que no importa cuán grande sea nuestro desafío, nuestro Dios es aún más grande. Pero no se trata solo de escuchar estas historias, se trata de aplicarlas a nuestra propia vida. Te animo a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitas rendir al Señor? ¿Hay cargas que has estado llevando solo en lugar de entregárselas a Él? Hoy es el día para dar ese paso de fe, para confiar en que Dios está contigo y que Él tiene un propósito perfecto para ti. Quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios, confío en Dios y dejo mis problemas en sus manos. Este acto sencillo pero poderoso es una declaración de fe que no solo fortalecerá tu espíritu, sino que también puede inspirar a otros que están luchando. Tus palabras pueden ser un testimonio que anime a alguien más a confiar en el Señor. Además, te invito a compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Hay tantas personas a nuestro alrededor que están cargando con problemas y luchas, y este mensaje podría ser el aliento que necesitan. Al compartir, estás ayudando a difundir la palabra de Dios y a llevar esperanza a quienes lo necesitan. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirte no es solo para recibir más contenido como este, es una forma de comprometerte a crecer en tu fe y de apoyar una comunidad que busca honrar a Dios. Dale me gusta a este video y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza que pueda transformar tu vida. Para concluir, quiero cerrar con una oración. Señor amado, gracias por cada persona que ha llegado hasta este punto. Te pido que llenes sus corazones de paz, esperanza y fortaleza. Ayúdales a confiar en ti plenamente, a rendir sus cargas y a caminar en fe sabiendo que tú estás obrando en sus vidas. Señor, revélales tu amor y tu propósito y dales la valentía para enfrentar cada desafío con la certeza de que no están solos. Gracias por tu fidelidad y por las bendiciones que tienes reservadas para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero dejarte con esta promesa de Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta palabra es para ti. Agárrala con fe y permite que guíe tus pasos. Si llegaste hasta aquí, quiero saberlo. Escribe en los comentarios: soy testigo del amor y la fidelidad de Dios. Queremos celebrar contigo y orar por ti. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos acompañarte en tu caminar espiritual. Recuerda, este no es el final. Sigue buscando a Dios con todo tu corazón y verás cómo Él transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga y te llene de su paz.